Aprende a sanarte tú mismo, aprendiendo primero cómo funciona el sistema de las heridas y luego, para aplicarlo en ti mismo, las medidas que te llevarán a la sanación. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación lo que nos causa nuestro sufrimiento y no lo que la otra persona haga, sea o diga. Hay un dicho que dice: el 80% es cómo reaccionamos y el 20% es el hecho en sí. Las heridas pueden ser activadas de 3 formas distintas. Esto se ve representado en un triángulo. En este triángulo te darás cuenta cómo funciona el sistema de las heridas y cuando estas se activan, cómo es de la misma magnitud en que tú te hieres a ti mismo, es la misma magnitud con la que lo haces hacia los demás y con lo que además sientes que de los demás hacia ti han reaccionado. Por ponerte un ejemplo, con la herida de rechazo, con la misma fuerza que ejerces rechazo sobre ti mismo, con idéntica fuerza que rechazas a los demás y con la misma fuerza te sientes rechazado por los demás. Voy a contar una anécdota que yo tengo con respecto a la herida de rechazo y cómo se cumple literal, como dice ese triángulo que te estoy mostrando hoy. Yo en ese momento estaba en una fiesta, era época de adolescencia, y había un chico que gustaba de mí y a mí también me gustaba, entonces me invitó a salir de la fiesta con la idea de dar el primer beso. Claro, tímida y toda la situación que yo tenía en ese momento encima. Después de ese primer beso, lo primero que se me activó es mi herida de rechazo y en lo particular a mí era hacia mi parte física, una parte mía física. Entonces ahí dije, no recuerdo bien las emociones, por supuesto hace muchos años, pero como que sentí que no merecía eso, que ese chico lindo me hubiese mirado y demás. Y ahí mi reacción fue, así como me rechacé a mí en ese momento, rechazarlo a él. Y le dije, me tengo que volver a la fiesta. Y él no entendió porque, como no, él sintió que yo lo había rechazado, entonces que no tenía nada que ver con él, sino era conmigo misma, porque yo decía, cómo yo con este problema defectuoso de mi propia herida puedo estar acá. Entonces yo misma, como un autocastigo, me volví a la fiesta y recuerdo que después, en la siguiente semana, que nosotras volvimos a ir con mi hermana a encontrarnos entre amigos y demás en el barrio donde él vivía con mi amiga, por supuesto que él se había ocupado, y este es cómo funciona el triángulo, ¿no? Él se sintió también rechazado, por supuesto arrojó sobre mí comentarios como de la misma característica, de la misma magnitud con la que yo misma me rechazaba, sin haberle dicho nada a él sobre mi propio rechazo. Por supuesto, bueno, después fue como una bola de nieve porque volví de vuelta a esa parte emocional, a sentirme de vuelta en lo más bajo de mi ser, de que no merezco, de que yo sabía lo que me iba a pasar y por qué. Entonces, es importante hacer esta conciencia de qué es lo que sientes. Este video lo voy a basar en una autora que es una especialista en las heridas de la infancia, es Lise Bourbeau, su apellido es francesa, y tiene muchos años de investigación y de terapias con diferentes pacientes, clientes. Y para empezar, hay que decir que las heridas ya vienen con nosotros al momento de nacer, que su importancia viene desde la evolución de nuestra alma. Por eso es importante siempre escuchar qué es lo que se nos presenta en cada hecho, en cada experiencia que vivimos, para resolver lo que tenemos que resolver. El alma siempre quiere reparar,
siempre. Entonces, empecemos a hacernos conscientes que cada experiencia que se nos presente es para poder evolucionar en nuestro ser. ¿Desde qué punto? Desde poder llegar a ser el ser que vinimos a ser. No esa persona detrás del miedo, detrás del ego, que es, ahora vamos a hablar y explicar mejor lo que es el ego, que también la autora lo dice, lo venimos acarreando de vida en vida, o sea, el ego no muere, no desaparece. Tenemos que aprender a convivir con ese ego que está formado en nuestra personalidad, no tiene nada de malo, simplemente que hay que hacernos precisamente conscientes, traer más luz a nuestras vidas desde nuestro ser, desde de lo que somos, energía, porque siempre nos identificamos con nuestra realidad y lo que soy, y qué profesión tengo, y cómo me llamo, y qué color de pelo tengo, pero en realidad es lo que tu alma cada vida viene planeando para resolver. Entonces es importante hacerlo y hacerlo cuanto más antes mejor, hacernos conscientes de una vez por todas. Esto me sucedió porque yo tenía que sanar esa parte, tenía que ver esa parte y las heridas tienen mucho que ver con ese amor hacia nosotros mismos, porque ese chico me rechazó en la misma medida en que yo me rechazaba a mí misma. Entonces, hasta que no aprendes tú misma, tú mismo a valorarte desde tu ser, lo que eres, aceptándote, nadie te lo va a dar, nadie te va a aceptar, nadie te va a amar, nadie te va a dar lo que quieres tener. Entonces es tan importante entender estas heridas desde la psicología, desde como quieras llamarle, le estamos poniendo nombre a estas emociones y cosas que nos pasan para poder resolverlas de una vez. Y no se trata tampoco aceptar, solo aceptar por aceptar y decir, bueno, acepto todo esto que no me gusta, pero no, porque también puedes cambiarlo, entonces si lo cambias voy mejorando. Para eso estamos en la vida, para mejorar, siempre mejorar. Pero en la parte que nosotros no nos aceptemos, nos va a venir el dolor, nuevamente el rechazo de alguien más, pocas oportunidades en la vida, vivir desde la carencia, que no se trata ya ni siquiera de dinero, se trata de la carencia que llevamos adentro. Entonces, que eso también te sirve, porque si tu misión o tu propósito en estos momentos es aprender a hacer dinero, bueno, aprende a hacer dinero también desde tu ser, desde tu trabajo interior. Es un trabajo tan grande, y cada vez que uno se va expandiendo, animando a hacer cosas más grandes en su vida, también eso tenés pequeñas capas, ir trabajando más. O sea, no podemos crecer en ningún aspecto a menos que nosotros mismos por dentro, en nuestro interior, no crezcamos. Si yo quiero tener una relación hermosa, brillante, sana, voy a tener que trabajar en mí para convertirme en esa versión brillante, sana, hermosa, que se ama como es, que busca su bienestar, que puedo mejorar cada día. Pero bueno, volviendo al tema de la sanación, podemos empezar nuestra sanación interior aprendiendo en este video. Una herida que es muy dolorosa, la autora nos dice esto, que es indicio de que ha venido evolucionando durante muchas vidas, a lo largo de muchas vidas. Y en cada vida tu alma quiere curarla, pero eso no ocurrirá mientras tu ego siga dirigiendo tu vida. Esta es la razón por la que la herida aumenta con cada vida, esto lo dice el autor. La herida del rechazo es la herida más dolorosa, por eso la gente muchas veces no quiere sentirla o la niega,
Cuanto más dolorosa sea la herida, más valor, más fuerza, más determinación se necesitará para hacerle frente y así poder tomar el control de tu vida. Y tomar la decisión es el primer paso para la sanación. Entonces, ¿para qué sanar nuestras heridas después de todo lo que dijimos? Es precisamente para vivir sin máscaras, para empezar a ser tú mismo, y eso significa ser libres, porque cuando se activa una herida ya no eres tú mismo, está actuando esa máscara que no es tu esencia divina, que no es tu ser, que no es tu energía. Y en esto hay dos caminos a elegir, ¿no? Porque ¿para qué sanar las heridas? Puedes elegir el camino del adormecimiento usando medicación, calmando esos miedos, calmando tus dolores emocionales, como lo hace mucha gente, lamentablemente, o que viven distraídas, que buscan la emoción, la diversión todo el tiempo para apagar ese dolor, para no encontrarse solos y ver cara a cara con esos traumas. Lo hacen a través del juego, a través del sexo, de las drogas, para no sentir. O si no, puedes elegir el camino para buscar la verdadera luz a tus problemas desde la conciencia, hacerte más consciente para disminuir el sufrimiento. Elegir el amor en lugar del miedo, elegir la aceptación en lugar del rechazo, de la resistencia, y permitir así que tu corazón te guíe y no que sea el ego. Seguramente sufrirás menos enfermedades que aquel que opta por escuchar a su ego. Que una herida esté curada no significa que no vas a seguir sintiendo, porque somos humanos y es natural sentir rechazo, humillación, sentirnos víctimas de una injusticia, sentirnos rechazados, pero esas cosas ya no dominan tu vida, porque ya las puedes manejar. Y siempre lo importante es cómo reaccionamos ante esas cosas que nos suceden. De ahí está la clave, nuestra sanación. Y ahora te voy a dar los puntos para saber cuándo se me activa una herida. ¿Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo? ¿Te sientes culpable? ¿Tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices o haces? O con lo que planeas decir o hacer. Por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta y sientes que no quieres ir porque ya no combinas, ya no coordinas, ya no encajas en ese tipo de personas, pero como no quieres que la otra persona se ofenda o que sienta algo en contra tuya o que te critique o lo que sea, bueno, accedes y tomas decisiones desde qué es lo que pensarán los demás de mí, qué es lo que van a decir, o quiero agradar a los demás. Entonces ahí te das cuenta que está actuando tu ego, no tu ser. Sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo. Cuando empiezas a juzgar o a acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo, preocupación, culpa, recelos, indecisión, duda, ira, etc., automáticamente sabes que ha tomado el control de tu vida. Y si aún no sabes identificar cuando una herida se te ha activado, piensa cómo me siento en este lugar, me siento en paz, me siento satisfecho, o más bien siento un malestar. Entonces, para poder sanarte a ti mismo, primero tienes que aprender estos conceptos. ¿Qué es el ego? El ego es una energía mental que vive en el pasado o en el futuro. Aparece el ego cuando de algo que nos pasó en el pasado nos quiere proteger o de lo que nos podría pasar en el futuro. Porque algo que entiende que es, entre comillas, malo, que nos puede hacer sufrir, nos quiere proteger de eso. Entonces ahí aparece el ego con su máscara. El ego no es bueno ni malo, tenemos que entender esto,
Porque si nosotros asumimos que es malo, lo vamos a intentar rechazar. O por ejemplo, vamos a intentar evadirlo. Porque todo lo que se intenta evadir vuelve a aparecer. Y esto ocurre hasta que no le hagamos frente. La típica frase de "el tiempo lo cura todo" es falsa. Lo único que hace el tiempo es extenderlo, agrandarlo. Y eso que rechazamos nos va a perseguir. E incluso puede hacerse más grande. Vamos a hablar un poquito más del ego para comprenderlo cómo funciona. El ego es una creación humana. Se alimenta de nuestra energía mental. El ego no sabe vivir el momento presente. Solo vive en el pasado. Solo conoce el pasado. O sea, repite la película una y otra vez. Solo se fía o confía de aquello que pasó en el pasado. El ego busca paralizar el progreso de las cosas, rechazando el cambio como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento. Por eso nos hace recordar una y otra vez los hechos que nos han hecho sufrir en el pasado, para no volver a repetirlos. Por eso paraliza el progreso de las cosas, porque te recuerda lo que te puede pasar si sales al mundo a experimentar. Por eso ahora vamos a ir viendo cómo manejar ese ego cuando se aparecen las diferentes experiencias de nuestra vida. Y para esto también te invito a que me dejes un comentario o un like si te gusta el video hasta esta parte, y si quieres que hable otro video específico sobre el ego, que es más amplio el tema y es bastante interesante para aprender cómo funciona. Entonces, en el transcurso de este video te voy a dar herramientas para que vayas bajando el sufrimiento que te surge a partir que se te activa cada vez las máscaras. Entonces, ¿cómo actúa el ego? Cada vez que se nos activa una herida, el ego nos incita a ponernos una máscara. El ego cree que así nos está protegiendo, pero en lugar de eso lo que está haciendo es aumentando el dolor y haciendo que esa herida crezca cada vez más. Lo podemos comparar como cuando tenemos un dolor físico y tomamos un analgésico para que nos calme ese dolor. En realidad estamos haciendo como que simulando que no pasa nada, pero hay que recordar que detrás de todo el dolor físico hay un dolor psicológico que nos está queriendo dar una información. Y está buscando la manera, a través de ese dolor físico, llevar nuestra atención hacia esa parte que tenemos que trabajar. Otra cosa que el ego lo que hace es hacernos creer que nuestro sufrimiento es causado por culpa de los demás. Y mientras sigamos pensando así, en el modo víctima, no puede haber ningún camino espiritual, ningún crecimiento espiritual. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las máscaras que utilizamos en las diferentes heridas, ¿no? Empezamos con la herida de rechazo e injusticia. Y la autora las une porque están vinculadas. Ambas heridas son activadas por el padre del mismo sexo que el niño. Si es una niña, es la mamá la que activa esa herida. O el tutor o quien haya ejercido el rol de padre en la infancia. Y la herida del rechazo siempre se sitúa en el dominio del ser. La persona intenta ser, por ejemplo, perfeccionista para poder agradar, para sentir ese amor, aceptación. La persona tiene miedo a ser criticada, a ser juzgada, intenta ser perfeccionista de alguna manera para poder agradar a los demás, de sentirse amado. En el caso de la herida del abandono, se sitúa en el dominio del hacer. La persona hace o teme tener más que los demás. La máscara que se activa por la herida del rechazo es la del huidizo, que fue lo que me pasó a mí. Y la máscara que le corresponde al abandono es la del rígido. Teme ser juzgado, teme ser encontrado cometiendo un error, teme tener más que los demás o menos que los demás. Y a medida que la persona va creciendo y va conviviendo con esa herida del rechazo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que quizás
decida rebelarse y ahí empieza a surgir también la herida de la injusticia. Y ambas heridas se manifiestan con el perfeccionismo. Una intenta ser perfeccionista en todo, por lo tanto no toleran las críticas. En uno, por el caso del dominio del ser, afectaría a su ser. Y al otro, al rígido, lo hace sentir que es un inútil, que está en el dominio del hacer. Ambas heridas son para amarse a uno mismo. Y estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás. Y ahora vamos con la herida de abandono y de traición. La herida de abandono es la segunda herida más devastadora, según lo que dice la autora, porque la vivimos en nuestro interior. O sea, la vivimos de forma pasiva. Su característica es la profunda tristeza que vive la persona. Siente que no recibe la suficiente atención y el afecto que merece. No importa cuánto tenga de atención y de afecto, eso lo siente así en su interior. Buscan constantemente pruebas de amor de los demás hacia ellos. Y su máscara es el dependiente. Herida de traición. En el niño o la niña se activa cuando el padre o la madre no le da más cariño o más amor. Cuando el niño dice, cuando él hace todo lo posible para ser merecedor, ser bueno y merecedor del amor de su papá o de su mamá. Entonces ahí empieza a sentir traición. ¿Cómo puede ser que papá, mamá me diga que me quieren y no me dedican tiempo a jugar conmigo? Y la máscara que se activa en estos casos es la del controlador. Y lo puede hacer de dos maneras, desde manipular con mentiras o de manera agresiva o provocando para que la otra persona reaccione. Entonces tener en cuenta en la vida de adultez que cuando nos encontremos acusando a otra persona del sexo opuesto, seguramente nuestra herida de traición se ha activado. Por supuesto que esto tiene matices y según el caso de cada situación. Los rígidos y los controladores tienen serias dificultades para actuar desde la coherencia. Es decir, lo que piensan, sienten, hacen y lo que dicen. Es una dificultad para ser auténticos. Y esto no tiene nada que ver con todo el tiempo decir la verdad, porque muchas veces decimos, si yo soy honesta y digo desde la verdad todo, pero te lo han preguntado, quieren saber lo que vos estás opinando. Ahí hay un límite, ¿no? Hay que buscar el equilibrio en esa parte. O es como cuando uno hace una humilde opinión, pero en realidad lo que estás haciendo es acusando al otro. Y entonces ahí tratando de cambiarlo. Bueno, ahí hacer una autorreflexión y ver cómo estoy actuando en ese momento. Si es una humilde opinión sincera, respetando la opinión de los demás, respetando la verdad y el tiempo de los demás. Por ejemplo, en una situación de ser auténticos, puede ser como cuando, aunque sea uno desde el lugar del enojo, poder expresar lo que, teniendo en cuenta los sentimientos del otro, pero para llegar a un acuerdo, opinar desde la verdad. Entonces ahí sí podemos ser auténticos. Y por último, la herida de la humillación. Es la única herida que no padecemos todos. Y no hay que confundirse la herida de la humillación o el nombre de las heridas con las heridas en sí. Puedes sentirte humillado, dice la autora, pero la herida que se activó en ese momento, por ejemplo, es la del rechazo. Por eso, darnos cuenta a cómo reaccionamos cuando se activa una herida para identificar cuál es la herida que se ha activado. Para saber si la herida de la humillación se ha activado, esta afecta a la relación contigo mismo. Es decir, esta herida no se activa con los demás. No estás acusando a otro de lo que te está pasando, sino que es más bien
la actitud que has tenido contigo mismo. Esto dice la autora que se manifiesta en las personas que somos muy espirituales y que tenemos una relación con Dios y sentimos todo el tiempo que todo lo que estamos haciendo, sobre todo con nuestros sentidos, con nuestro físico, con nuestro cuerpo, pueden ser tomadas como un castigo. Y entonces a las personas que sufren de humillación pueden sentir que no son dignas de disfrutar de los 5 sentidos, de disfrutar de su cuerpo, de sentirse sensuales, de tener experiencias con su cuerpo, de disfrutarlo. Y la máscara que se activa en la herida de la humillación es la del masoquista. Por supuesto es un tema amplio, no es simplemente eso en la herida de la humillación. Hay otro tipo de actitudes en esta herida. Y el otro día escuchaba a una persona también que hablaba sobre su herida de humillación, y esa herida también se remontaba, como dije al principio del video, podemos traer esas heridas, o las traemos mejor dicho, de otras vidas también. Y en ese entonces, en sus vidas pasadas, en épocas, digamos, medievales, donde muchas veces actuábamos desde el miedo, ella había sido humillada en ese sentido porque había optado o en ese momento decidido, tomado como pacto, de ser fiel a determinada persona, era su pareja. Y entonces a partir de que ella era fiel a esa pareja, precisamente para que en su aldea no mataran a personas porque ella no había sido fiel, entonces aceptó ese pacto de humillación, de decir, bueno, acepto lo que me das, acepto ser parte de ti, aunque no me sienta feliz. Y eso es una humillación, de aceptar y no poder ser libre. Entonces, vos no quieres estar en esa relación de pareja o de matrimonio, y sin embargo continúas ahí, que debes fidelidad a esa persona, y entonces te humillas a ti mismo. Ella contaba eso, era de vidas pasadas, y pudo reconocerlas, admitirlas, sanar con su ser, porque recuerden que la herida de la humillación tiene que ver la relación contigo mismo. Entonces, ¿cómo tratar a las heridas que tenemos? En primer lugar, como dijimos al principio, no rechazarlas, sino aceptarlas. Cuando queremos deshacernos de algo o de alguien, tarde o temprano vuelve a aparecer. Hasta que no lo hagamos consciente, hasta que no lo aceptemos, eso va a seguir estando ahí. Y utilizar, en cambio, el poder de la aceptación. Porque el ego nos hace recordar el sufrimiento del pasado y olvidar aquello nuevo que oímos. Y otra cuestión es cómo puedes curar tus heridas si no eres consciente de que las tienes. La humildad es el primer paso también para la sanación. Si tenemos una actitud de aceptación, el ego disminuirá. El ego no se sentirá acusado y nos dejará volver a ser nuestros propios dueños de nuestras vidas. Para eso debemos recordar que no somos nuestro ego, que somos una esencia divina, que somos un ser espiritual. Somos energía. Según la autora, dice que las heridas de rechazo e injusticia se dan más en el lugar de trabajo, mientras que las heridas de abandono y de traición se dan más en la vida personal. Y mientras que la herida de humillación es la relación, recordemos, con nosotros mismos. No acusamos a nadie de que nos haya humillado. Entonces, ¿cómo sanar de verdad? Hay que tener en cuenta que esto se trata de un entrenamiento, que no nos convertimos en expertos de la noche a la mañana, ni con solo tener la información a mano, sino que más bien a medida que vayamos teniendo experiencias en nuestra vida, vamos a poder hacer frente y detectar qué herida se activó en ese momento.
Mientras tanto, recordar que las heridas no se eliminan. No es la intención de eliminar las heridas, no, esa no es la función de la sanación, sino más bien se trata de iluminarlas, de darles luz y de sanarlas gracias a la aceptación. O sea, si aceptas al ego día a día y sabes que aparece cada vez que aparezca, te vas a dar cuenta y vas a admitir más fácilmente que tienes una máscara activada y te vas a poder dar cuenta que no estás escuchando o actuando desde el corazón, o de tu alma, sino a través del ego, aceptando que te está ocurriendo eso en esos momentos y que está actuando tu ego. Ese primer paso de aceptación es el verdadero camino hacia la transformación, desde el amor, porque recuerda que nada puede ser cambiado si no es desde el amor, desde la aceptación, desde reconocer, porque es parte de nuestra esencia las emociones y siempre las vamos a tener, estemos donde estemos. Y si le hablas a tu ego con la intención de agradecerle que te está ayudando, que te quiere proteger, el ego sienta que estás siendo agradecido porque estás recibiendo su ayuda, se va a sentir feliz, sí, casi como una persona, se va a sentir feliz y va a menguar, va a ir desapareciendo. Es la única forma de la transformación, del cambio. Si no, como te dije, si lo rechazamos, va a seguir apareciendo y persistiendo. Entonces, ¿cómo hablarle a tu ego para lograr la sanación? Hacerle sentir o saber que estás agradecido por su ayuda. El ego siempre tiene miedo a que vuelvas a sentir lo que has sentido en el pasado que te ha hecho sufrir. Por lo tanto, debes tranquilizarlo o intentar tranquilizarlo en cuanto a las consecuencias que tomes en tus decisiones, porque recuerda que siempre va a querer evitar el progreso. Entonces, demuéstrale que eres capaz de asumir las consecuencias de tus nuevas decisiones sobre nuevos caminos o nuevos proyectos que tengas y que te quiera proteger. Entonces va a intentar hacer todo lo posible para que no avances, pero demuéstrale que ya estás preparado para asumir las consecuencias de cualquier decisión que tomes. Cuando el ego se sienta tranquilo porque no lo estás acusando, automáticamente se va a ir. Sin darte cuenta, lo estás haciendo más pequeño, esa herida se está achicando, esa máscara se está desvaneciendo. La recomendación que se hace para el tratamiento de estas heridas es que lleves nota todos los días de cada vez que se te activan las máscaras. Toma nota de todo lo que le vayas contestando a tu ego. Y toma nota también de cómo te sientes antes y después de charlar con tu ego. La autora en esto recomienda ponerle un nombre a tu ego cada vez que aparezca. Le hablas como si fuese una persona. Le dices que agradeces primero que nada su ayuda, sabes todo lo que hace por ti, que te acompaña, que te protege y que ahora le vas a dar un tiempo para que se tome un descanso. Si quieres hasta le puedes dar vacaciones para que te dejes ser tú mismo, tú misma y puedas actuar, porque le puedes decir que ya estás preparado para tener tu experiencia, tu propia experiencia, tus nuevas decisiones y que asumirás las consecuencias de esas decisiones que tomes, que las vas a poder manejar y que vas a estar bien. Y dile que vaya a descansar, que puedes continuar tu camino desde el ser. Aprendemos a vivir las situaciones observándolas. Entonces, para resumir, después de vivir cada experiencia, respira profundo y dite lo siguiente. Me doy cuenta que esta persona o situación acaba de activar mi herida de abandono o de traición o la que sea. Me doy permiso para ser humano
y para tener aún heridas que sanar. De momento me siento abandonado o traicionado, o la emoción que sientas en ese momento. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Y ahora te digo una parte que dice la autora para identificar cuando uno está realmente centrado, equilibrado, y es desde la parte de la observación, cuando no clasificamos nada como bueno o esto es malo. Eres sencillamente consciente de vivir una experiencia que será clasificada más o menos inteligente para ti. Y una cosa que debes aprender es que tu ego no sabe que necesitas de esas experiencias para vivir, para aprender. Entonces, que quien está en su centro no emite juicios de valor, simplemente se limita a observar. Y si te gustó este video, te invito también a que pases a ver a mi canal y veas el contenido que te pueda ser de utilidad. Te lo dejo acá arriba.